continuamos en México Opina. Está muy interesante el análisis, pero ahora toca a ti. Gracias. Bueno, yo quisiera regresar al meollo de la reforma. Me parece que, digamos, en cualquier reforma la cuestión es el encadenamiento de medidas y de políticas que se van teniendo. Creo que en este caso la reforma que se inició en México fue a través del legislativo, digamos, de cambios a las leyes y, digamos, con mucho énfasis en el tema de la evaluación y poco énfasis en otros temas que son importantes como es la formación de maestros y la calidad educativa. Ahora, nosotros, digamos, a mí me parece que hay elementos no la reforma en su conjunto, que hay elementos de la reforma legislativa que son importantes y desde mi punto de vista son correctos. Es decir, el primer punto fue separar a los maestros de esta gran bolsa que eran los empleados públicos. Yo pienso que esto es algo positivo porque los maestros justamente tienen una responsabilidad en la sociedad y tienen, digamos, también un reconocimiento y son tan importantes que no, digamos, su formación y muchas otras cosas no pueden ser iguales a las de cualquier empleado de los poderes públicos, ¿sí? En ese sentido, creo que ahí eso fue un elemento bastante positivo. También creo que se necesitaba, por tanto, una ley del servicio profesional docente. Ahora, yo pienso, a diferencia de muchas otras personas, que se pueden hacer ciertas adecuaciones y eso no quiere decir que la reforma se va a caer. A alguien se le ocurrió en un buen día, cuando se presentó la reforma y fue aprobada, decir, vamos a hacer una reforma educativa, pero primero vamos a empezar, como parte de la reforma educativa, arreglando todo el problema administrativo de los maestros y de los sindicatos corruptos y metemos a fulano a la cárcel y a esto y el otro, y entonces, porque ahí está el gran problema de la reforma educativa del país. He llegado a escuchar, cuando estaba todo esto, diciendo, ¿cuáles son los estados más rezagados de México? Oaxaca, Chiapas. ¿Por qué? Porque los maestros han hecho... No es, bueno, por favor, eso no era cierto. Pero, ¿por qué no se hizo mejor un modelo educativo y echarlo adelante? Y ya con ese modelo educativo decirle a los maestros, oigan, y aquí hay que bajar esto y arreglar esto y modificar esto otro con este es que las cosas, perdón, ahí, que ser así? Mario, ahí hay una cosa que creo que hay que hacer una precisión. A ver. O sea, uno no puede construir un edificio de calidad en la corrupción. Y hay que ser claritos al respecto. No, entonces vámonos del país todos. No, porque lo que hay que hacer es limpiar qué estamos haciendo. No, justo qué estamos tratando de hacer. En el otro frente, justo lo que se está haciendo, por ejemplo, es no se puede seguir dejando el pago de gente que está de aviadora en la nómina magisterial. Pero ese es un aspecto secundario para una gran reforma porque educativa. Ahí va, justo, sí, esa parte, a ver, veamos. Sí. Evaluar. El gran problema, y es ahí mi crítica para la autoridad, es cómo usar los insumos de la evaluación, porque justo no es evaluar por evaluar, es evaluar para que con los insumos de la evaluación logremos una formación de forma tal que le ayudemos al maestro a que tenga mejores instrumentos y entonces pueda tener calidad educativa. Esa parte de política educativa, que eso sí es educativo, no tiene nada que ver con lo administrativo, ahí la autoridad ha hecho muchos errores y se le ha señalado en su momento. O sea, creo que esa es la parte que termina de minar la confianza de los maestros respecto a la reforma. Porque, por ejemplo, se hace la evaluación, le dan los informes a los primeros evaluados, yo he visto los informes, lo he platicado con los profesores. Uno lee los informes y es muy difícil, hasta como especialista, entender lo que dice el informe respecto a lo que tiene áreas de oportunidad y fortalezas los maestros. Y si esa parte tan básica no la logramos transmitir, ¿cómo lograremos la confianza del magisterio en el propósito educativo de la reforma? Ahí sí, en la crítica y en la autocrítica de la autoridad, tiene que corregir muchísimo de la forma en que está implementando la reforma educativa, pero también los compañeros, con franqueza, tienen que reconocer que, por ejemplo, el derecho a la herencia de plazas, eso no es un derecho laboral. Eso en ningún lado del mundo existe que ustedes puedan heredarle a alguien que no tiene vocación. Eso no es una idea general. Eso no es generalizado. Claro. No, yo entiendo y creo que uno de los grandes problemas es un problema de comunicación de ambos lados. Sí, y también creo que hay grandes, igual que la reforma educativa establece obligaciones para los maestros, evaluación, etcétera, también estableció en su momento obligaciones
para la propia Secretaría de Educación Pública que no se están cumpliendo. Exacto. La SEP sí está fallando en formación docente, está fallando en tener listas de prelación, de asignación de plazas En las de tutorías. manera transparente para generar certidumbre de que si yo tuve el puntaje más alto, yo voy a ser el primero en Exacto. aspirar a una plaza. En eso está fallando el Estado. Pero a mí me Pero parece yo que no es creo... falla, es intencional. ¿eh? No, Nada más- o sí, o Quiero- falla quiero o agregar- intencional. No, quiero pero agregar déjame por nomás qué, porque- terminar un punto. Creo que el éxito de la voz magisterial, ya sea la coordinadora o el CENTE, es en reconocer en dónde sí se puede hacer presión. Algunos de las cosas que listan en su pliego petitorio de ayer, yo decía, es un problema de comunicación, eso no lo pide la reforma. La estabilidad laboral, eso no está en juego con la reforma. Si uno de ustedes que ingresó al servicio profesional docente antes del 2013 no pasa el examen o la evaluación, no va a perder su empleo. Y creo que ahí hay muchos mitos que, como dice Marco, el problema de comunicación ha sido grave. Pero si ustedes alinearan su pliego petitorio con lo que debe estar haciendo el Estado, que no lo está haciendo Exacto. bien, ahí tendrían no solo el apoyo de toda la coordinadora, sino también todo el CENTE y de toda sociedad civil que reconoceríamos y ciudadanos de decir, sí, si le vas a exigir a los maestros, también Tu haz autoridad tu cumple. responsabilidad como autoridad. No sé si ya vieron los pliegos que hemos hecho, no son cosas de otro mundo. Útiles escolares, es malo, hay muchas escuelas que no tienen útiles Pero escolares. la petición de echar para Antes, atrás la actualmente- reforma actualmente- completa Plaza a es- los egresados, no es plaza posible, automática no a los es egresados de las escuelas normales. Eso es parte de su Porque crítico- fueron de su pliego. formados, porque- Perdón, sí, pero en todos lados, hay mucha gente que se forma. Todos los que se forman de periodistas, todos se les autoriza, se les garantiza una plaza como periodistas, ¿no, verdad, Mario? O sea, todos los médicos No que tienes o sea, plazas tienes automáticas. que precisamente en el reconociendo que precisamente el valor que tienen ustedes como profesores, tenemos que hacer que los mejores sean los que entren al servicio profesional, por eso se tienen que hacer esos concursos. Y en donde tiene usted toda la razón, es que justo como decía Alexandra, la autoridad mañosamente no ha hecho que los gobernadores hagan transparentes las listas de prelación y sabemos que hay gobernadores que una vez que se hace la evaluación manipulan la asignación de plazas. Y ahí es donde entonces matan el espíritu de la reforma porque ahí la autoridad no está cumpliendo con la parte que le corresponde respecto a la ley. Un sondeo que hicimos en México Opina a través de Twitter, en Mex Opina, dice, el conflicto entre la CENTE y el gobierno se puede resolver, y hay un 40% hasta este momento que dice que sí, un 25% que dice que no, y un 35% que dice necesitamos otra reforma. Son unas tres opciones que estamos dando. Bueno, vamos a hacer una pausa, regreso enseguida.